La sintaxis de un paso dataset es tan sencilla como la que veis aquí. Empezamos con el término data, como siempre en todos los pasos data. Aquí introducimos la nueva tabla o las nuevas tablas que vayamos a querer crear. A continuación del paso set, donde incluiremos la tabla o tablas a partir de las que vamos a crear la tabla nueva y algunas otras órdenes que le podamos querer dar al programa. Cerramos como siempre el paso data con un run. Lo mejor, si os parece, es que lo veamos con un ejemplo concreto. Vamos a crear unos sencillos datasets. Por ejemplo, vamos a crear el dataset de variables cocodrilo, donde la variable animal toma el valor cocodrilo, la variable color toma el valor verde, la variable edad toma el valor 3 y la variable fecha toma el valor del 3 de agosto de 2013, por ejemplo. Esta fecha no está del todo correcta, pero bueno, lo veremos más adelante. Ahora tampoco os quiero liar, ¿vale? Como veíamos antes, ejecutamos F3 y tenemos aquí creada nuestra tabla vars cocodrilo con las variables y los valores que hemos creado. Podríamos hacer esto mismo para otros animales, como por ejemplo, vamos a crear la tabla con las variables del elefante, donde el valor de la variable animal será elefante, el color será gris, la edad será 5, por ejemplo, y la fecha será el 25 de marzo de 2011. Y la tabla con las variables del caracol, donde el animal será el caracol, el color será el marrón, la edad será 8 y la fecha será el 30 de septiembre de 2008. ¿Vale? Imaginemos que tenemos algo así. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues como ya sabéis, estamos creando 3 tablas. Si ejecutamos en F3, podemos ver en el log que efectivamente se ha creado la tabla de variables cocodrilo, variable eleante, fante y variables caracol. Lo voy a corregir si me permitís, elefante. ¿Vale? Entonces tendremos efectivamente las 3 tablas que queríamos crear. Cada una de ellas con una observación. En los datos de salida podemos consultar desde aquí las 3 tablas con los valores que toma. Vale. Pero lo que queríamos ver en este ejemplo concreto es cómo funciona un paso dataset. Vamos a crear la tabla animales a partir de un data y de un set, donde las tablas a partir de las que vamos a crear la tabla de animales van a ser la tabla cocodrilo, la tabla elefante y la tabla caracol. Si ejecutamos este código de aquí, como siempre, pinchando en F3, veis que efectivamente se ha creado una tabla que se llama animales, que tiene la variable animal, la variable color, la variable edad y la variable fecha, y en la que cada una de estas toma estos valores. Habéis visto que es muy sencillo. Como podéis deducir por el código, esta de aquí, como veíamos antes en la sintaxis, sería la tabla de salida, mientras que estas de aquí serían las tablas de entrada, a partir de las que vamos a crear la tabla de salida. Pegamos los registros de estas tablas que estamos utilizando aquí y con ellas creamos una tabla final que sería la tabla de animales. En este caso hemos creado una tabla de salida a partir de varias tablas de entrada. Como veíamos antes en la sintaxis, con un paso dataset podemos crear en realidad una única tabla de salida a partir de una única tabla de entrada, podemos crear varias tablas de salida a partir de una tabla de entrada, podemos crear una única tabla de salida a partir de varias tablas de entrada, etc. O sea, tenemos todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, para que lo veáis, supongamos que queremos hacer data animales y copia animales a partir de variables cocodrilo, variables elefante y variables caracol. Si ejecutamos esto, por ejemplo, lo que estaríamos haciendo sería, a partir de 3 tablas de entrada, vamos a crear 2 tablas de salida. Y si vamos al log, efectivamente podéis ver cómo se han leído una observación de cada una de estas tablas de entrada y a partir de ella se han creado 2 tablas, una animales y otra copia animales.
En los datos de salida podemos ver tanto animales como copia animales, que en este caso, lógicamente, serán idénticas. Esto sería un ejemplo muy sencillito de un paso dataset, pero en realidad vamos a verlo todo más en detalle. Seguro que con el siguiente vídeo que os tengo preparado, donde os voy a enseñar un poquito mejor cómo piensa SAS, vais a entenderlo todo a la perfección.